Las imágenes del colapso, el colapso de los muertos en la India, dieron la vuelta al mundo ahora hace 4 años. Casi lo hemos olvidado. Eran terroríficas. De alguna forma todo se había atascado, pero estaban pasando una serie de cosas importantes a nivel antropológico. Allí ha estado, este tiempo después, nuestro querido compañero Paco Acedo, el explorador total. A veces me manda algunos mensajes y, en fin, se podrían contar tantas cosas. Me dice: Iker, he estado en los hoteles de la muerte. Los hoteles de la muerte dentro un poco del infierno de Benares, de la ciudad consagrada a la muerte. Don Paco Acedo, bienvenido. Gracias, encantado, Iker. Por cierto, antes de que veamos esas imágenes, me congratulo de que estés aquí, porque la gente dice, claro, qué bonito estar aquí en las imágenes y de aquí, de allá, de los polos del desierto, pero a veces hay problemas. Gordo. ¿Y has tenido algún problema gordo? Alguno gordo. Sí, hace poquito estuve intentando grabar también un tema muy interesante que seguro que al final sacaremos más adelante. Seguro. En Egipto, y bueno, al final es complicado cuando uno se intenta sacar el jugo y las imágenes realmente potentes. Bueno, a veces se meten en ciertos territorios que los que uno, bueno, se le pueden confundir. De hecho, bueno, lo que sucedió básicamente que me confundieron con un posible espía terrorista. Yo estaba en la península de Sinaí, no era el momento ni es el momento adecuado para ir allí a grabar. Pero bueno, el uso de un dron es muy delicado en estos ¿Te tomaron territorios. por alguien que estaba tomando imágenes con dron para espionaje? Sí, bueno... Con toda la movida que ha habido. Claro, y yo, bueno, salí de eso como pude. Al final estuve 3 días encarcelado, mi primera experiencia entre rejas literalmente, en unas condiciones, bueno, que son complicadas, ¿no? Este tipo de países, la policía y estar en una cárcel, pues precisamente no es algo agradable. ¿Y cómo bueno. es Paco? Que yo le decía, Paco, pero, o sea, ¿que podemos hacer algo? ¿Podemos ayudarte? Con cierta naturalidad, no, estuve con unos tipos... como para contar, ahí tienes para otro libro. Yo desde luego lo hacía en otro libro. Es una batallita desde luego para contar. Lo que pasa es que bueno, al final yo entré en modo, la segunda noche fue mucho más dura. Imagínate, ¿no? En el suelo con 7 o 8 personas sin que hablasen el idioma, ninguno de los policías hablaba el idioma, yo no sabía qué estaba pasando fuera, pude contactar con la embajada un poquito antes de que me metiesen en esa habitación, 24 horas de luz, en fin. Ha sido una experiencia que salí bastante asustado, ¿no? En el sentido de decir... ¿Qué haces, Paco? ¿Qué haces ahí en la cárcel? O sea, te acurrucas en una celda, Pues celda mira, de la antigua usanza. Nada de comodidades de otros lugares, sí, ¿no? Además, cuando uno se ve solo, porque yo en ese momento me quedé solo, rodeado de 5 policías que te acompañan con un carácter muy serio hacia un sitio y te dicen que te quiten los zapatos y tú flipando, yo imagínate, no diciendo, ¿cómo? ¿Qué? Pero sí, claro, yo pensaba, digo, bueno, esto en un momento dado, el extranjero que ha venido aquí a grabar, que no tal, pero no. Pero o sea, que tiras para adelante, tiran para adelante. Directamente, imagínate, ¿no? Y cuando entras allí, es para contarlo, necesitaríamos un programa entero, pero bueno, la primera noche, imagínate, acurrucado en una esquina, viendo cómo los demás comentaban, se reían, algún otro loco que se acercaba a hacerme alguna... Y poco a poco te ibas así viendo que en un momento dado, que tu vida no corría peligro en ese momento y poco a poco ibas intentando al final dormir, sobre todo para que pasase. ¿Tuviste suerte dentro de lo que cabe porque no te agredieron ni nada? Nada, pues el día siguiente yo pensaba que venían de la embajada a ayudarme y cuando me sacaron me dijeron, venga usted para acá, esposa, a un camión, que yo no sabía dónde iba, 2 horas de camión hacia una zona, una ciudad donde estaban los juzgados, y ahí todo ese día fue el proceso del juicio rápido al posible terrorista o espía. Entonces imagínate la situación, o sea, picos de estrés, de ansiedad, y la segunda noche ya cuando me metieron, yo ya ahí me rebelé, no quise, me puse serio, se pusieron más serios, yo dije, bueno, pues venga, la segunda. Y ahí, bueno, si te cuento las estrategias mentales que yo usé toda esa noche para no entrar en ansiedad, bueno, te puedo contar de todo, vamos. Me faltó ponerme a cantar ópera, vamos, ahí dentro. Para bueno, no dejarte llevar por una situación... Por el miedo y porque, claro, además, fíjate que yo en ese momento, Iker, la suerte es que yo no sabía que entre 2 y 7 años de cárcel me pueden caer si se me considera un espía posible terrorista por el uso del dron. Delicado. El tema dron es delicado y obviamente yo siempre intento respetar, pedir los permisos necesarios, ¿no? Pero a veces, bueno, te ves en situaciones que te sobrepasan y te toman por quien no eres. Y bueno, oye, cuando luego hiciste el horizonte del programa con el chico este que había estado 1 año, yo flipaba, digo, madre mía, este señor, el iraní, la que tiene que haber pasado cuando yo en 3 días estaba allí, vamos, que me por quedaba fortuna sano y salvo, ¿no? Sano.
Aunque, claro, Bueno, tengo un poco de trauma. Yo cuando Ya. paso por un control o policía o llevo el dron ahora, por ejemplo, en la India, ya está un poco con el miedo en el cuerpo, ¿no? Bueno, se le coge otro respeto, ¿no? tienes que contar eso, hombre, tienes que hacer algo tenemos que hacer, porque es serie, una una experiencia serie. humana brutal. Sí, hombre, desde luego. Experiencia humana yo brutal. lo pasé mal. Pero bueno, tú tienes un precio, ¿no? De conseguir el buen material Y esa- Paco va y se lleva el dron y todo- a la India. Sí, sí, bueno, vamos a dejarlo ahí porque al final Sí, sí. a lo Bueno, mejor debería ser más... vamos a ver esto, Paco, por favor. Vamos a verlo. Por fortuna, sano y salvo. Esto me ha dejado sin palabras. Yo reconozco que esto no lo conocía. Paco. Recién salido, acabo de llegar hace una semana, de hecho te escribí de vuelta y enseguida te ilusionaste con esta historia porque, bueno, en la ciudad de Benares, en India, o Varanasi, el nombre actual, y esto concretamente, uno de los hoteles de la muerte, hoteles de la liberación, de los varios que hay, hubo uno de ellos que era el Mukti Bhagwan se llama, que el que yo tenía más interés porque es un hotel como que lleva desde 1920, han muerto en esas habitaciones 1.500 personas. Y van a morir las personas, en Mukti Bhagwan, van a morir las personas que tienen como mucho 15 días de vida. Wow. En este concretamente, este es un ashram también donde la gente va a morir, lo que pasa que aquí pasan algunos incluso décadas, ¿no? Décadas esperando el momento de la muerte. Esperando el momento de la muerte. ¿Por qué? Porque ahora te iré explicando por qué hay que morir en Benares. Entonces, bueno, La esta famosa imagen es esvástica, ¿no? Que tanto dio origen a la Nerva y demás de por qué en la India estaba ese impresionante signo. y la pena del otro hotel que no me dejaron grabar porque es verdad que es un sitio tan especial, tan Bueno, pero este es brutal, ¿eh? O sea, También. me parece brutal. de recogimiento, no hay una energía medio espiritual, medio bella, pero medio dramática, porque la gente que está allí es gente, muchos son enfermos, ancianos, gente muy pobre que está esperando la muerte y bueno, algunos... El número de cada habitación, ¿por Claro, qué se va allí? Ahí, Paco, ahí ¿qué se hay cumple allí? 300 habitaciones, 300. 300. En el Mukti Bhagwan son solo 15. Y en esas 15 es donde van las personas que están más... Que se busca. Se Morir, busca la pero muerte. en un sitio concreto y Se busca- de una forma concreta. Es que mira, es que Benares, esta ciudad tan especial, ahí hay un equilibrio entre el orden, el caos, la pulcritud, la suciedad, pero sobre todo la vida y la muerte. Una ciudad con más de 3.000 años de historia, la ciudad más importante de las 7 ciudades sagradas del hinduismo. Y allí, bueno, allí dio Buda su primer sermón, imagínate la importancia religiosa que tiene, y el que va allí va o a encontrar una iluminación espiritual o a encontrar sosiego, pero sobre todo van a buscar la muerte. ¿Por qué? Ahí enlazamos con el río Ganges, la madre Ganga, el río sagrado. El que estaba colapsado en la época del COVID y que tú querías saber qué había pasado. Claro, exactamente. En esta ciudad, el cuarto río más contaminado del mundo, donde los dioses echaron su néctar y para los hindúes es 100% sagrado, existe la leyenda de que en el hinduismo, si una persona muere en esta ciudad en torno al Ganges y sus cenizas son arrojadas al Ganges, irá directamente al nirvana, al moksha, a la liberación. Saldrá de ese círculo de la rueda del samsara, que ahora te explicaré un poquito, de manera que, claro, hay una peregrinación de miles de personas todos los años hacia las zonas de los Ghats. Los Ghats son unas escalinatas que seguro que lo hemos visto alguna vez, son sagradas, y en torno a todas esas escalinatas se hacen multitud de ceremonias, tanto las cremaciones de los cuerpos que luego van al Ganges, como por ejemplo el Ganga Aarti, una ceremonia que se lleva realizando siglos al amanecer y al anochecer, donde se combina el fuego, el agua, la Y que tierra, impresiona el aire. muchísimo verlo, ¿no? Muchísimo, porque además se genera una atmósfera, miles de personas van a ver eso todos los días, y hay una atmósfera súper espiritual. Todo el que ve esa celebración sale de allí bendecido. Y estará el contraste, Paco, entre lo espiritual y luego lo un poco demacrado a nivel de salubridad y que tiene que impresionar también, ¿no? Claro, por supuesto, allí ten en cuenta que en realidad, sobre todo en la zona de... Mira, esto es impresionante. Estos son los cuerpos que van camino a Manikarnika, el Ghat Manikarnika, que es el crematorio principal donde se llevan a cabo las ceremonias
que bueno, son alucinantes, ¿no? Este crematorio funciona 24 horas al día, 365 días al año. Ahí lo tienen. Complicado grabar esto, Iker. Estas imágenes no son fáciles de conseguir, de hecho tuve muchos problemas porque claro, también hay que lidiar un poco con el respeto a la familia, con la autorización para poder filmar estas imágenes. Estos son los crematorios que se quedaron totalmente colapsados y bloqueados en la época del COVID. Imagínate, colas de cadáveres se quedaban sin madera, fue alucinante. Esta cremación, que es la cremación como estándar, el proceso es súper interesante porque el hijo primogénito, que posiblemente salga por ahí de vez en cuando, se viste de blanco en señal de luto, se afeita la cabeza en señal de liberación de cualquier atadura mundana y con el fuego sagrado de Shiva, que por ahí lo he visto antes, un fuego que permanece encendido desde los tiempos de Shiva, con ese fuego enciende la pira funeraria. ¿Qué ocurre? Entre 3 y 8 horas, depende del cuerpo, se quema el cuerpo. A la hora y media, Iker, cuando yo me contaron eso, yo grabando las imágenes bastante cerca, a la hora y media es cuando el cráneo, por el calor y la presión, se rompe, ¿no? Revienta en cierta manera. Y es el momento en el que el alma sale y empieza a ir camino al moksha, al nirvana, hacia la liberación. Y 13 días después, supuestamente, ya alcanza el nirvana. Durante esos 13 días se van haciendo diferentes ceremonias. Esto también impresiona, ¿eh? Claro. Ahí viene la cosa, hay como dos tipos de celebración. El que puede pagársela, el que puede pagar la madera, que puede ser barata o de sándalo, el crematorio, depende Hay clases en la muerte también, ¿no? Las castas, eso es muy interesante en la India, ahora hablaremos si quieres de eso. Depende de la casta que seas, te queman en un sitio o en otro, pero si no tienes dinero para hacer eso, que ahí viene enlazado el problema que hubo con el COVID, se hace lo que se llama el Hal Praval. El Hal Praval es simplemente familias que no pueden pagar esa incineración, y lo que hacen es meter al muerto en un sudario, le hacen el último baño en el Ganges para liberar de todo ese karma y toda esa energía negativa y lo lanzan al agua. A veces le ponen piedras para que se quede en el fondo. Entonces, ¿qué ocurre? Que los cuerpos, es muy habitual ver esos cuerpos flotando, tanto de humanos como a veces incluso las vacas, ¿no? Ese animal sagrado también es muy habitual verlo flotando. ¿Y qué ocurrió en la época del COVID? Claro, que de repente hubo tal masificación de muerte que fue como inmediato, ¿no? Una ola brutal en la India. Imagínate, o sea, murieron, por aquí lo tengo apuntado, 500.000 de personas en la cifra oficial, pero se cree que fueron 30 veces más. Entonces, claro, esas familias que entre que no podían pagárselo, entre que no había crematorios para quemarlo, pues al final hacían Hal Praval al agua y los cuerpos se fueron acumulando, haciendo, bueno, un vertido masificado de cuerpos, de manera que... Como nunca quizás se había visto. Yo hay imágenes en internet muy interesantes de ver donde se ven eso, ¿no? Muchísimos recovecos del Ganges. El Ganges nace en el Himalaya y tiene luego 3.000 kilómetros, pero son como 20 kilómetros donde pasa cerca de Benarés, ¿no? Y en esa zona es donde en cada recoveco había cientos de cadáveres acumulados, hasta el punto en que, claro, fue un problema nacional para el gobierno, porque la imagen que se estaba dando era terrible. Entonces, incluso los cuerpos de policía con embarcaciones se dedicaban a empujar con palos los cuerpos para sacarlos del agua, recogiendo incluso, parece ser, como 2.000 cadáveres por semana. Claro, ¿qué clase de epidemia? Porque las imágenes son claras, que nunca había ocurrido, pasa en un lugar desfavorecido, sin ningún sistema sanitario importante, y le pega de lleno, le pega de una forma que ese virus, fuese lo que fuese, se transmitió de una fiera cadena y de una fiera forma. ¿Por qué? Porque era inmediato, eran muertes inmediatas, no era tengo tos o tengo una bronquitis. Es que la gente caía como no se había visto nunca, y los medios en la India lo contaban. Estamos hablando de los inicios, ¿no? De la primera ola, ¿no? Además, permíteme explicarte, claro, para ellos morir ahí es casi una bendición. De hecho, está prohibido demostrar tristeza durante la ceremonia, no se puede porque si no perturba el camino del alma. No puede llorar. No puede llorar. Entonces, mira, ellos lo que pretenden es morir en esta zona para salir de la rueda del samsara. La rueda del samsara parece complejo, pero en realidad es muy sencillo. La parte central, que es en lo que ellos creen, todo esto está relacionado con el karma positivo y negativo, la parte central refleja los 3 venenos. El cerdo, que es la ignorancia. De la boca del cerdo, de la ignorancia, sale todo. La ira, representada en forma de serpiente, y el apego como forma de gallo. Alrededor de ese eje central encontramos el mal y el bien, el yin y el yang, la oscuridad y la luz, el karma positivo y el karma negativo. De manera que en esta rueda giratoria ellos van acumulando karma positivo, como veis aquí representado en estos seres de luz que ascienden hacia la iluminación,
o acumulando karma negativo en el mundo de los demonios y, inframundo, ¿no? en el inframundo. En función de esa acumulación de karma positivo o negativo que podemos limpiarnos en el Ganges, la siguiente reencarnación nos ubicaría en uno de los 6 reinos diferentes del hinduismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el reino animal, el reino de los infiernos, el reino humano, y en función de... Dependiendo de tu porcentaje en ese disco, vas a un sitio u Claro, otro. según vas ganando una cosa u otra, te vas ubicando en un sitio. Cuanto más arriba estás, al final llega al moksha, la liberación, que es el trocito que faltaría aquí. Y claro, entonces el hecho de morir allí y verter esos cadáveres o quemarlos en el Ganges es todo lo que quieren. Y siendo una tradición tan tremendamente espiritual, interna, sagrada, tú estabas ahí solo, grabando, no tuviste ningún problema esta vez. Bueno, siempre hay que pedir permiso, siempre hay bueno, las típicas personas que quieren sacar dinero al turista, pero es verdad que para grabar en esta zona siempre hay que pedir permiso a la familia. Hay algunas zonas en las que tienes que ser autorizado para estar allí, y sí que hay cierta tensión, porque bueno, al final es verdad, yo lo entiendo, ¿no? Que a veces grabar estas cosas pues genera cierta tensión y siempre quieren sacarte un poco el dinero, y bueno, pues sí que alguna otra negociación, digamos, tienes que hacer para poder hacer tu trabajo bien. Oye, Paco, si esto ya es que parece ficción y el COVID incrementó una serie de estafas, alimentó lo peor del ser humano, a este cuadro impresionante que parece del Bosu que nos has contado, con su ribete espiritual también, pero que impresiona a nivel material, le faltaban los caníbales del Ganges. Auguri. Ahí No tenemos... es leyenda. No es leyenda. Vamos, de hecho, ya sí te voy a contar, mira, la anécdota. Sí que tuve un problema con uno de ellos, te cuento. En esta ciudad santa es muy habitual ver a los sadhus. Los sadhus son hombres santos que se les reconoce por una vestimenta naranja o roja. Son personas que han llegado a un punto en su vida en el que han decidido dejarlo todo, dejar todo placer y dedicarse a la meditación, a la búsqueda espiritual. Son voluntariamente pobres. Se estimula que hay en torno a 7 millones de sadhus que practican el ascetismo más puro. O sea, y ahí digamos, los que se lo creen de verdad y los falsos, como decías claro, tú, ¿no? Luego hay algunos, ¿no?, pues que intentan pues hacerte la bendición para que le des algún dinero. Lógico. Y tal, pero bueno, eso es lo de menos. El sentido de estos sadhus es muy interesante porque bueno, quieren pasar su vida meditando para conseguir esa pureza espiritual, y el origen de este sadhu es también muy interesante, puesto que algunos ya de niños son entregados por las familias, algunos gurús que les enseñan ese camino espiritual, o personas, abogados, banqueros, gente culta. No se piensa que un sadhu es un vagabundo, gente muy culta que llega un momento en el que pasa por las 4 fases de la vida hindú, que sería estudiar, ser padre, ser un peregrino, y la última fase, que sería el despojo de cualquier cosa material, como una humana, iluminación de alguna manera, ¿no? Liberarse de la familia y emprender ese camino que al final pues te lleva a, bueno, a esa purificación. Y al Ganges. Y al Ganges. ¿Qué ocurre? Luego están los agoris. Cuidado con esto. Yo pienso que en realidad o son hombres santos de verdad o son personas que están ciertamente locas. Son personas que van prácticamente desnudas, se les caracteriza porque se les ven siempre pintados de blanco totalmente, suelen tener pelo rasta. O sea, que se les puede identificar. Perfectamente. De hecho, ese blanco, que se verá ahí en las imágenes, son ceniza de los muertos que ellos van recogiendo en los crematorios. De un muerto y otro muerto y otro muerto. Es un puzzle de muerte encima. Puesto que para convertirse en un auténtico agori y conseguir esa iluminación espiritual, tienen que estar 12 años viviendo en torno a estos crematorios. ¿Qué ocurre? Que, claro, mentalmente, imagínate, ¿no? Al final estas personas llegan a practicar el necrocanibalismo, es decir, esos cuerpos que van flotando por el Ganges, los cogen, se los comen, además te lo cuentan sin ningún problema, para adquirir esa sabiduría, no es como parte de su crecimiento espiritual. Ellos le dan también una característica no solo de alimentación, sino de que adoptan la forma espiritual o... Suelen ir con un cráneo humano abierto en el que beben su propia orina, incluso sus propias heces, se las comen. Suelen practicar sexo con cadáveres también. Son los únicos en la India, por supuesto la droga totalmente prohibida en la India, son los únicos a los que se les permite consumir cannabis, puesto que de esa manera consiguen esa conexión
con Shiva, que luego hablaremos un poco más de Shiva, y esa iluminación espiritual. Algunos, por ejemplo, brutal, hay imágenes en internet, hacen peregrinaciones extremas. Hay uno que salió hace poco la noticia que lleva 50 años con el brazo en alto protestando por la guerra. O sea, tienen la filosofía en realidad del Aghori es que cuanto más sufrimiento tenga, mayor crecimiento espiritual. Cuanto más me rechace la sociedad, porque son totalmente rechazados, más humildad voy a tener. Y un poco masoquismo también, parece, de cara a la visión occidental. ¿Y tuviste algún problema con alguno de ellos? Sí, bueno, pues nada, en este proceso de grabación, ¿no? En una zona, bueno, de Ghats bastante, bueno, frecuentada por turismo nacional, ¿no? De la India o extranjero también. Y nada, pues simplemente algunos de ellos basta que vean una cámara y piensen que la estás grabando, que en ese caso no era así. Bueno, pues me lanzó, me pegó un guantazo hablando claramente. ¿Te pegó el Aghori? Me pegó a mí, me rozó, la cámara salió volando y bueno, y lo peor de todo fue lo que pasó después, porque a mí me dio mucha pena, porque en realidad, bueno, es gente que está en su mundo. Imagínate, claro, ¿no? Claro. Fumando, imagínate, ¿no? La mente que puede haber en una persona que se come sus propias heces. Pues acto seguido, la verdad es que la gente que había alrededor, los hindúes nos tienen mucho cariño al turismo, ¿no? Se hacen fotos siempre con nosotros. Pues me defendieron y al pobre lo cogieron y yo intenté parar eso, pero bueno, le agredieron y yo, por supuesto, intenté detener eso porque yo entendía, ¿no? Yo me había llevado el susto, ¿no? Pero entiendo que, bueno, que en cierta manera estoy... Bueno, tengo que respetar, ¿no? Todo lo que ocurre en cualquier entorno, cualquier circunstancia, sobre todo el respeto. Pero los que estaban allí lo consideraron una ofensa contra el extranjero que no podían permitir claro, tampoco, ¿no? Como te digo, son muy rechazados por la sociedad. Son tan extremos. Son como los parias entre los parias, ¿no? Hacen cosas tan salvajes, ¿no? De hecho, es un poco su filosofía, ¿no? Ellos no entienden entre el bien y el mal. De hecho, cuanto más cosas hagan que vayan en contra de las normas establecidas, mayor riqueza espiritual y mayor sabiduría van a conocer, ¿no? Tienen ahí ese equilibrio un poco de sabiduría y locura, ¿no? En el que al final, bueno, pues ellos están en ese camino espiritual y quién sabe si no van por el camino correcto, ¿no? Y nosotros no. ¿Qué quiere? Claro, es una filosofía que nosotros quizá no entendamos. Claro. Pero que es milenaria también. Total. ¿Qué queréis decirme de Shiva, así para rematar? Shiva, pues mira, es muy interesante, obviamente hay pues, miles de deidades, ¿no? En Varanasi, de hecho, hay como 3.600 templos en la ciudad, imagínate, ¿no? Pero sin embargo está la Trimurti, que es el grupo de tres. Mira, traigo mis imágenes para que se entienda mejor. Tenemos Brahma, el dios creador, Vishnu, el dios conservador, y Shiva, el dios destructor. Él es la figura más importante de Benares, de Varanasi, siempre pintado de azul, a veces con 4 brazos, a veces con un tambor que gira eternamente, y él es el dios destructor, puesto que la mitología hindú también dice que cada 2.000 millones de años el universo es destruido por Shiva, puesto que en ese punto, cuando el ser humano se corrompe, cuando al final el espíritu de lo que habita en el universo... La decadencia absoluta. Exactamente. Es el proceso en el que Shiva dice que hay que destruir el universo y vuelve a renacer en ese ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación, y vuelve a ser renacido por Brahma. Con lo cual, ellos piensan que no hay absolutamente nada que no haya sucedido ya. Entonces, le dan una importancia relativa a cualquier cosa, porque en realidad esto ya ha sucedido, es un proceso más. ¿Y estamos cerca de que vuelva Shiva para ellos o no? ¿Yo qué creo? Yo creo que ya va viniendo, no sé, 2.000 millones de años, puede ser que hayan pasado ya y estén en lo cierto y pronto... Paco, se está convirtiendo usted en un maestro, ¿eh? Bueno... De verdad, mira, te lo digo. Ramana Masat Dehe. Ese es el último mantra que cantan mientras llevan esa imagen que hemos visto al muerto a lavarlo por última vez al Ganges. ¿Y qué significa eso? Y significa: ninguno viviremos eternamente, todos moriremos algún día. Entonces, bueno, creo que es un buen mensaje como para dejarlo ahí. Es como la moza de ánimas española, es decir, sí, recuerda con su campana, hace poco vimos una en Santander, o sea, en Cantabria, en los montes, y era como acababa Buñuel en la película de Tierra sin pan, de las Urdes, ¿no? Recen una misa por el alma de X. No hay nada que más despierte que pensar siempre en la muerte, decían aquellas mujeres enlutadas por las calles de España. O sea, siempre todo está un poco relacionado, lo que pasa es que cada una con sus... Pero bueno, la presencia de la muerte en una ciudad que nos ha contado, nos ha hecho una pintura
tremenda nuestro compañero Paco Acedo, que si ustedes lo piensan de verdad, aún lo entran, o sea, atacado por el Agori, durmiendo en la cárcel, no sé, algo hay que hacer, algo hay que hacer. Sí, bueno. Paco, algo contaremos, Ya. porque desde luego tienes ya, eso sí, peripecias humanas para contar, Creo que y sano y salvo, menos todo mal, ¿eh? intrépido reportero, o como se me quiera considerar, tiene que asumir lo que Sí, le pero toca. yo creo que ibas más ligero antes, o sea, ahora ya se te ha metido el gen milenario, quiere sacarlo todo, quiere verlo todo, Envenena. envenena, y lo que sí estamos todos muy satisfechos es que menudas crónicas, y las que quedan, que tenemos varias, Paco, Hay tenemos muchas. varias. Mil gracias, amigo. A ti, que- Impresionante, impresionante, ¿o no? Esos hoteles de la muerte, ¿lo conocían? Más cosas en Cuarto Milenio, aquí están.